poquito está frente a la responsabilidad del Ministerio, nada más y nada menos que de Gobierno, Justicia y... ¿Cómo es el...? Es de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Y Derechos Humanos, nada más y nada menos. Doctor Fernando Ávila, ¿cómo le va? Buen día, ¿eh? Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por darse el tiempo. Imagino que darse el tiempo y venir muy tempranito a una radio después de lo que pasó ayer y lo que va a pasar hoy en el país es sumamente importante y bueno, agradecerle por esa posibilidad. ¿Qué dice el gobernador después de la reunión que mantuvo ayer con Javier Milei? Estuvimos brevemente con él conversando anoche, cuando llegó, porque llegó muy tarde a la provincia. Qué sé yo diría que el resumen o las conclusiones de la primera reunión son positivos. Es establecer un vínculo, acercarse, demostrar lo que él dijo incluso públicamente luego de la reunión. Nosotros... uno puede tener diferencias ideológicas, partidarias, pero lo importante es la gente te elige lo que te demanda el momento histórico, y la gente es que vos puedas ser responsable institucionalmente, que es algo que el gobernador ha demostrado que es capaz de hacer en otras oportunidades y lo está haciendo ahora, y esto quiere decir ser pragmáticos en las dimensiones en las que corresponde ser pragmático, ¿no? Voy a decir algo a favor del gobernador, aquellos que lo seguimos muy de cerca. Antes de iniciar la pandemia, ahí unos días antes, dijo... me gustaría que el docente enseñe en la escuela cercana de su casa. Me gustaría que los trabajadores que están sin hacer nada en el Estado empecemos a hacer una transformación. De hecho, la movilidad laboral está hecho hace bastante tiempo. Donde la movilidad laboral uno puede solicitar cambiar de área laboral, incluso entre poderes. Creo que no en el judicial, entre el legislativo y el ejecutivo. Dijo que el Estado iba a funcionar con el 20%, puede funcionar con el 20% que hoy está. Digo, son cosas que, Raúl, en un contexto de Milei es una oportunidad. No sé si lo ve así, o si están pensando en algo de eso. Sí, es verdad lo que decís, es una buena descripción. El gobernador yo creo que es un muy buen administrador, es una persona con ideas novedosas, lo ha demostrado y lo demuestra constantemente. De hecho, en las reuniones de gabinete o cuando discutimos algunos temas, es una persona muy informada, con una lectura yo diría, es algo que me parece muy interesante en la gente en general, es la capacidad de estar pensando un poco más allá y además de tomar decisiones sobre la urgencia, estar pensando en lo estructural a largo plazo. Es decir, cómo hacemos para que las cosas funcionen mejor. Ya no en la administración cotidiana nos pasa esto. Normalmente el 90% de las cosas que hacemos tienen que ver con resolver urgencias, necesidades concretas. Y a veces eso te impide o te dificulta poder pensar, ¿cómo hago yo para no solo resolver tu urgencia, sino que tu urgencia no exista de nuevo en el futuro? Para eso yo tengo que hacer modificaciones estructurales, ¿no? No sé si se entiende. Sí, está claro. Y a veces... No puedo ayudar a la gente, digo. Raúl Jalil dijo, vamos a usar el barbijo doble. El barbijo, se anticipó mucho antes a las medidas nacionales. Y hoy dice, vamos a construir 7 diques, y todo lo miran como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Y en un tiempo nos vamos a dar cuenta que no vamos a tener agua y vamos a pronto tener 7 diques que no va a poder solucionar un gran problema. A eso, más o menos algo así. Absolutamente, y creo que esa es una característica que tiene que tener alguien que toma decisiones o que gobierna, y es esta posibilidad de no solo resolver urgencias, pero estar pensando en el largo plazo. Y en ese sentido sí, yo no diría que Milei es una oportunidad, lo que diría es que no escuchar lo que la gente está demandando al elegir opciones como las de Milei, sería casi, digamos, yo no voy a decir un suicidio político, pero una persona como Raúl que mira a largo plazo está viendo que hay una demanda, si querés, contenida de algún modo en esa elección, ¿no? Milei propone recortes, o sea, propone administrar mejor, recorte. Pues pasa que yo no quiero usar la palabra recorte porque recorte en realidad en política significa otra cosa y algunos hasta temen usarla. Pero, ¿qué planes se viene a futuro con materia de recorte? Porque ya el gobernador dijo el 20% de la planta política, el cual me parece perfecto. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué cosas tienen que ajustarse? Es difícil de prever todavía porque no sabemos cuál va a ser el impacto de las medidas nacionales. Y en realidad es verdad que por ahí la palabra recorte no es adecuada, porque aparte es una discusión que incluso teníamos en su momento con la Corte de Justicia, ¿no? La idea de recorte o no recorte del presupuesto. Y en realidad por ahí el recorte contiene en sí, la palabra recorte contiene una idea de
que vos estás reduciendo algo que quizás estaba bien. Y a veces, cuando vos reducís cosas que han crecido indebidamente, claro. Entonces, bueno, no sé si estoy haciendo un recorte. Lo que estoy haciendo, en todo caso, quizás es llevar las cosas a un cauce en donde deberían haber estado siempre o no se deberían haber ido nunca de ahí, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las medidas de readaptación del Estado que tenemos en mente? Es difícil todavía de definir porque va a depender mucho de cuál es el contexto. Uno trabaja en función del contexto y el contexto todavía no está muy claro. Tenemos la oportunidad histórica porque la minería podría llegar a ser la salvación. Yo uso esos términos y después la gente algunos políticos me dicen que exagero, pero sí, no. De hecho, ya fue una vez la política la salvación de esta provincia, cuando era inviable incluso en los años 90. Hoy puede llegar a ser igual, digo, donde es severamente criticada, y está bien que así sea, la minería siempre genera esto. Doctor, ¿es así? ¿Ustedes cuando se sientan ahí con el gobernador ven esto de la minería como la salida? ¿Es la salida? ¿Es lo que tenemos? A ver, por el tipo de la matriz productiva que vos tenés en la provincia, la minería hoy es muy probablemente, yo no sé si es verdad lo que vos decís, quizás, yo también evito por ahí usar palabras grandilocuentes, pero es quizás la salida, pero a diferencia de lo que pasaba con el otro periodo histórico que vos mencionás, y en esto también creo que es un acierto del gobernador, vos no podés utilizar una salida hoy quemando todas las posibilidades de crecimiento futuro. Si vos utilizás la minería para reconvertir la matriz productiva de la provincia, entonces estás haciendo una inversión a futuro y es una salida sustentable en el tiempo. Ayer el gobernador mandó un proyecto que dice, yo me quiero quedar con el 10% de la producción para hacer, después ya veo, seguro batería de litio, seguro que incide en un gasto de 7.500 millones de pesos. ¿Estamos en condiciones de hacernos cargo de esa producción? O digo, por algo fue el proyecto. Sí, en realidad no nos vamos a quedar con el 10%, sino que es un esquema de preferencia de compra. Es decir, si nosotros necesitamos o podemos hacerlo, la empresa tiene que vendernos a nosotros primero, a precio de mercado. No puede venderlo afuera, nosotros tenemos capacidad. La idea es aprovechar esa posibilidad junto con las provincias litíferas para desarrollar la industria, industrializar toda la etapa productiva hasta donde se pueda, como se pueda. Por supuesto que no es simple, no es que mañana vamos a estar produciendo baterías, pero estamos en muchas mejores condiciones. Pero también te decía recién lo del cambio de la matriz productiva. Vos tenés que utilizar la minería para apuntalar otras industrias u otros medios de generación de ingreso y de empleo en la provincia, el turismo, la agroindustria, ¿no? Si vos no utilizás eso, y de hecho la afectación exclusiva que tiene el dinero que te genera hoy el litio, que va a los fideicomisos, que se utiliza para obras en las zonas de influencia, ¿no? Esto es muy diferente de lo que pasaba con la explotación minera en los 90. Entonces vos de esta forma generás primero que todo el dinero que vos extraes a través de la actividad minera o que ganás a través de la actividad minera se traduzca en obras estructurales importantes para desarrollar la provincia en la zona de afectación donde están trabajando hoy, donde estás extrayendo los recursos. Pero además reconvertís. Idealmente vos lo que deberías tener es, hoy es quizá la minería la salvación, y es más, sacaría el quizá, hoy es la minería la salvación, pero vos en 20, 30, 40, 50, 100 años deberías haber tomado las medidas correctas para que esa explotación hoy te haga crecer en otros ambientes a vos que no dependa de recursos no renovables. Claro. Por ejemplo, el turismo. Que la minería nos sirva, por ejemplo, para terminar la Ruta 14, que yo no sé si se la va a poder terminar, ¿no? Desconozco si hay planes por administración o no. No sé cómo es esa obra, ni incluso no sé cómo se construyó hoy, pero la Ruta 14 viene a cambiar no tan solo la forma en que viajamos al oeste, sino turísticamente. Le vamos a regalar 3 horas diarias al que viaja. Al que vive en el oeste le estamos regalando días de su vida, porque que hoy los gasta en la ruta, porque de 3 horas a 1 hora es una gran cosa. Digo, ¿se va a terminar esas horas? La idea del gobernador, que lo dice, el otro día lo charlábamos incluso cuando fuimos a Cámara de Diputados, la idea es tratar de sostener todas las obras que son relevantes para el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Y es importante hacerlo. Lo que pasa es que ese es el deseo y es la intención trabajar sobre eso, pero además tenés que trabajar en la contención social y además tenés que esperar a ver cómo va a ser el impacto, cuánto es el dinero que vas a recibir, pero la prioridad está puesta ahí sin duda, digamos, porque además por el efecto multiplicador que tiene la obra pública, además, digamos, no solo por esta reconversión de la matriz, sino también por el efecto multiplicador inmediato que tiene. Ministro, hoy es un día... Usted sigue nomás. Ministro, hoy es un día
histórico para el gobierno nacional con el tema de la aplicación del protocolo de Patricia Bullrich, y no podemos obviarlo al tema porque en Catamarca también, ¿no? Hemos visto y hemos observado, y por supuesto es noticia que cada vez que los periodistas debemos cubrir, son los cortes de calle, las manifestaciones, los piquetes y demás. Acá en Catamarca, ¿cómo se va a aplicar? ¿Ya han analizado ustedes el protocolo de Bullrich? Ayer hubo una reunión hasta altas horas de la noche entre la ministra de Seguridad con las fuerzas y trabajando en esto. El protocolo no es de aplicación en la provincia, es un protocolo, ¿no?, de las fuerzas federales. Entonces, nosotros no tenemos ni que adherir ni no hacerlo, es un protocolo que manejan ellos, no nosotros. Históricamente hemos trabajado con la protesta social de un modo que tiene que ver más cerca al diálogo que a la represión. De hecho, yo diría con diálogo y no con represión, más que más cerca, ¿no? Yo entiendo que hay algún malestar social con algunas situaciones y demás, pero también hay que ser muy respetuosos de no generar a través del Estado mecanismos que repriman la posibilidad de la gente de expresar su malestar, sus necesidades, sus deseos, lo que fuere, ¿no? Generalmente, por supuesto que en todo caso, en todos los casos posibles, en cualquier escenario posible vos siempre vas a encontrar excesos, pero es muy difícil dialogar sobre los excesos. En realidad hay que dialogar sobre el caso más tradicional o típico. El exceso, en todo caso, lo podemos discutir por otro lado. El caso tradicional o típico de la protesta social es, en general, gente que, si no hace uso del espacio público para hacerte notar algún problema, no tiene otro canal de voz. Yo puedo venir a hablar acá, ¿no? Y en general, y porque soy una persona privilegiada, ¿no? Tengo acceso a algunos vínculos, tengo en una posición de poder, para mí es muy simple resolver algún problema que yo tenga, o sea, se me corta la luz o lo que fuere, tengo posibilidades de resolverlo, y vivo en zonas donde quizás no tengo esos problemas y demás. Cuando uno está en lugares de poder y de toma de decisión, tiene que ser muy consciente de sus privilegios, y no podés gobernar o tomar decisiones desde tus privilegios. Entonces yo decir, che, la verdad que la gente que corta la calle porque no tiene agua, ¿no? Bueno, yo no tengo ese problema en el barrio donde vivo. Entonces tengo que ser muy consciente de que hay que tener un nivel de empatía elevado, y más cuando estás en momentos de algún tipo de crisis social con gente que tiene múltiples problemas, uno encima de otro. No es que solamente tienen un problema, tienen uno encima de otro, y eso genera a veces estallidos y demandas, si querés, de modos que quizás no nos gustan, quizás nos incomodan, quizás sí, es verdad, te dificultan la circulación. Y yo entiendo que hay gente que está muy fastidiosa con esto, más en Capital Federal que acá, eso sucede más allá que acá, ¿no? Pero bueno, la solución nunca es salir a reprimir estas cosas, manifestaciones, sino salir, primero, a entender que hay alguna cuestión ahí que no estamos resolviendo como Estado, primero, y segundo, que no se resuelve así. Claro, usted está en un lugar estratégico para el gobierno de Raúl Jalil, porque justamente al ser el ministro político va a tener que implementar el diálogo no solamente con aquellas personas que van a realizar algún piquete, un corte de calle y demás, sino también con los municipios, con diferentes situaciones, ¿no? En una época de ajuste, de una época de sujetar algunas cuestiones que le va a tocar bailar con la más fea, me parece. Pero antes, doctor, los intendentes, ustedes le hablaban de un préstamo de plata y los intendentes se ponían como locos. Hoy ayer hablé con 3 intendentes y me dicen, bueno, sí, nos prestan la plata, nos van a descontar la compra. O sea, es una situación también en la que están entendiendo todo, me parece. Ahora, ustedes van a tener un problema dentro de unos meses. Varios problemas. Van a tener varios problemas. Por ejemplo, el boleto puede llegar a costar 800 pesos a final del 2024. La quita de los subsidios a la energía eléctrica, y ya hemos visto acá cuando nos tocan la energía eléctrica, mamita, ¿no? Salen todos a la calle. ¿Han pensado que se viene esa situación? Obviamente que lo han pensado, pero ¿cómo resolverla? Es complicado, como vos decís, son varios problemas, y de nuevo, como son varios problemas, como decía recién, cuando vos tenés múltiples problemas apilados uno encima de otro, afectando distintos sectores, digamos, es una situación transversal. A algunos les afecta desproporcionalmente, además, ¿no? Claro. A algunos los afecta de un modo, otros de otro. Tenés demandas de distintos tipos, de distintos lugares, con distintas capacidades de manifestación, de lo que hablaba recién, ¿no? Algunos te vendrán a la radio
¿no? Y te harán notar que están disconformes con tu decisión, otros cortarán la calle y demás. La prioridad para nosotros, así como recién hablaba de la obra pública, la prioridad para nosotros por encima de todo es reducir el impacto de la crisis en la gente, pero no solo en la gente a nivel macro, como agregado poblacional, sino particularmente a la gente que tiene menos recursos para sostenerse a flote, ¿no? Esto es muy importante para nosotros. Ahora, ¿qué medidas vamos a tomar? Todas las necesarias para que ese impacto no sea un impacto que destroce la calidad de vida de esas personas. Yo lo veo al gobernador, me lo imagino en su camioneta o caminando, porque sale a caminar, y veo cuando ve pasar un colectivo vacío. Eso es un gran tema para un gobernador, porque por los corredores y por situaciones que se tienen que dar, lamentablemente hay colectivos que pasan vacíos, en horarios donde, pero uno que tome... Hay todo un tema detrás del transporte, qué tan eficiente y qué tan autosustentable, sustentable puede llegar a ser. Es una realidad. O sea, estamos pagando un servicio, todos, de que por ahí se puede reorganizar. Están pensando en eso porque ya él dijo una sapena el año pasado, casi adivinando lo que podría llegar a pasar. ¿Esto va a avanzar? ¿Cómo hace? Estamos trabajando en una de esas opciones, sí. Pero es lo que decíamos al principio, lo que hay que hacer ahora es agudizar. Cuando vos tenés situaciones en general la economía es administrar escasez en general, digamos, ¿no? Pero cuando tenés mucha escasez, como lo que nos va a pasar ahora, lo que tenés que agudizar es la creatividad sin dejar de lado la empatía, ¿no? Esto quiere decir pensar en la gente y ser lo suficientemente creativos para que el ajuste que tenés que hacer, que tiene que ver más con eficientizar servicios, produzca servicios de mayor calidad y de mejor y que te cuesten a vos menos, ¿no? Pero sin que eso implique recortar la calidad o reducir la calidad de vida de la gente, digamos. Por eso digo, es creatividad y eficiencia, pero con empatía social. ¿El problema con la justicia está resuelto? Los problemas nunca se resuelven, los problemas se redibujan, digamos, diría yo. Pero yo diría que el problema, si te referís a las manifestaciones últimas, ahí tenés un caso de una protesta social que... no sé qué va a pasar con histórica, eso. Sí, pero digo, volviendo recién al tema de la protesta social, tenés un caso de una forma de hacer notar que no están conformes con alguna decisión, se canaliza de ese modo, ¿no? Hubo algún tipo de corte de... Bueno, pero usted le ha tocado estar sentado en esa mesa de diálogo, no ha trascendido mucho de cuáles son los otros acuerdos. Yo imagino decir, está bien, pero tengo una oficina que se me cae pedazo. Ya le dieron Fiscalía General... le han ayudado a la justicia con eso. ¿Qué otras cosas más están demandando la justicia? La justicia demanda personal, es una gran realidad, no tiene recursos humanos. Sí, a ver, vamos de nuevo. Solo cierro la idea de lo de la protesta. Digo, sí. Eso es un ejemplo más de cómo un sector utiliza el medio que tiene a disposición, el mecanismo que tiene a disposición para hacer notar que no está conforme con algo, ¿no? Por eso digo, cada vez que la gente se queja de la protesta social, siempre hay que ver dónde está parado uno cuando se queja de la protesta social, ¿no? Porque, y qué clase es la que hace la protesta y demás. También esto pasaba en el COVID, me acuerdo, ¿no? Vamos, la clase media protestando, claro, cuando se siente afectada, ¿no? Es como esta idea de el Estado está muy bien que el Estado esté presente cuando viene a resolver mis problemas. Y cuando está presente para resolver el problema de los otros que menos tienen y que no soy yo, y ya no me gusta que gasten eso, ¿no? Está muy bien que el Estado, que la gente no protesta si yo puedo circular libremente, cuando la gente, pero si el problema que me preocupa es el mío y no me están escuchando, bueno, yo tengo que cortar la calle, ahí ya no me molesta la protesta porque es un medio válido. Esto quería decir. Sobre lo de la justicia, mira, el problema está, yo diría, resuelto en el sentido de que creo que estamos finalmente, todos los problemas en general, la naturaleza humana nos lleva a esto, los problemas crecen hasta donde tienen que crecer y hasta el momento en el que las personas que estamos involucradas en los conflictos podemos darnos la capacidad de encontrar coincidencias básicas que decimos, ok, todos tenemos diferencias, lo importante es trabajar sobre las cosas que nos hacen semejantes. La crisis ha sido una oportunidad sin duda para que podamos darnos cuenta de que en realidad el problema no es que no queremos nosotros al Poder Judicial o que no queremos que el Poder Judicial tenga lo que demanda o lo que necesita para trabajar. El problema es que no hay recursos, y nuestro problema siempre ha sido de recursos, ¿no? Claro. Decir, bueno, fantástico, pero yo no tengo ese dinero. ¿Cómo podemos hacer para que vos y yo podamos trabajar juntos, ¿no? En función de lo que tenemos? Tenemos reuniones, hemos tenido reuniones, están avanzadísimas, han levantado el paro, hay una voluntad muy elevada de diálogo y de solución del conflicto. Yo creo que los hechos demuestran... Claro.
¿Cómo? En enero vuelve, y en febrero va, y en marzo cuando arranque vuelta. Por eso digo, los problemas se reconfiguran, no se resuelven, y está bien que así sea. Yo creo que hay que hay que desdramatizar estas cosas, hay que aceptar que uno vive y uno lo que hace es administrar tensiones todo el tiempo, y lo que hay que hacer es mantenerlas dentro del marco de lo normal, porque además la gente demanda eso de nosotros. Y por último, doctor, los cargos nacionales que tenía el gobierno nacional, ayer en las reuniones, ¿hubo algún tipo de avances, de acuerdo? ¿Lo decide el gobierno nacional o hay acuerdos para la continuidad de algunos? Esto digo porque ayer había el rumor de la continuidad, por ejemplo, de Fernando Jalil frente a IMAT, de mercado en Banco Nación. ¿Eso es una información que usted maneja? No, pero no han hablado de eso anoche. En realidad ahora la prioridad está puesta en otra cosa, no en la preservación de esos lugares, sino en realidad en resolver el tema central, que es cómo hacemos que la gente de Catamarca pueda seguir viviendo con niveles de dignidad razonables, que esta crisis no los afecte. Ayer cuando lo presentaba Guillermo Franco al gobernador, dijo, ahí viene el gobernador rico porque tiene el litio. Digo, eso está claro de que nos miran los porteños y nos miran a la provincia de Catamarca. El gobernador hizo extensivo, imagino, la invitación para que vengan. Sí, por supuesto. Sí, aparte de que el gobernador es una persona de mucho diálogo, es una persona que, digamos, la postura del gobierno provincial con respecto al nacional tiene que ver con esto, ¿no? Con acercarnos, digamos, dentro de los niveles de lo que uno tiene que dialogar. Hay que ser pragmático. Si Alberto vino 11 veces, ¿por qué no va a venir una vez en 1000 años? No. Tendría que venir. Gracias, doctor. Por favor, gracias a ustedes. El vocero del gobierno, primera vez tengo que decir y tengo que reconocer que no es fácil hablar con los ministros y más en esa posibilidad. ¿Puede ser el vocero de lo que tiene que decir el gobernador o no? Lo que quieran, no hay ningún problema. Doctor Fernando Ávila, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Es muy largo el nombre. Es largo. Ministro de Justicia, de Gobierno. Fernando Ávila. El ministro político. Ministro político. Hacemos una... ¿cómo están con el tema de la Cámara de Diputados? Ya hemos terminado. Con la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿En qué Los sentido? 17 proyectos me parece que marchan sobre ruedas, salvo algunos ahí que tienen, ¿no? Pero bueno, no tienen oposición. Ayer estuvimos dialogando con gente de la oposición y nos hemos reunido con los distintos bloques. Estamos en la misma línea de lo que planteábamos, y no es una pose, en la misma línea en la que planteábamos con el gobierno nacional. Es importantísimo aprender a convivir, pero absolutamente la gente está esperando eso de nosotros. Podemos estar muy en las veredas opuestas en términos ideológicos, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos, de nuevo, en las cosas en las que estamos de acuerdo. Siempre hay cosas en las que estamos de acuerdo. Hacemos una pausa y ya venimos. Dale.